Muy buenas noches a todos los alumnos de este tutorial. Vamos a desarrollar aplicaciones relacionadas al entendimiento y manejo del programa Microsoft Word. Para esto necesitamos tener presente que la versión que vayamos a utilizar dependerá mucho de la instalación que ustedes puedan tener dentro de sus computadoras. Vamos a ubicar el botón Inicio que encontramos en la parte baja de la barra de tareas. Este botón Inicio hacemos un clic para que podamos escribir Word, simplemente Word, y la versión que estuviera instalada es la que vayamos a aperturar. Puede ser 2010, 2013, 2016, dependerá de cómo estuviera instalado en sus computadoras. Para esto vamos a verificar que nosotros tenemos 18 semanas programadas, para los cuales 4 semanas corresponden a desarrollar contenidos básicos del programa Microsoft Word. En la primera semana, este primer tutorial, vamos a desarrollar introducción a Microsoft Word, entorno de Word, guardar y abrir un documento. Lo primero que vamos a hacer es el entorno de Word. ¿Qué debemos de utilizar? Para ello voy a cerrar y voy a ingresar nuevamente Word. Al aperturar Word, nosotros tenemos una primera fase o interfaz o reconocimiento de nuestro entorno. Podemos ver que en la parte superior encontramos la titulación Documento 1 y Microsoft Word. Esto corresponde a la barra de título que contiene el nombre del archivo y el nombre del programa. Además, hacia el lado izquierdo, en la barra de título, encontramos la barra de acceso rápido. Esta barra de acceso rápido me permitirá tener accesos inmediatos de los comandos que puedo utilizar, como por ejemplo abrir, guardar, correos electrónicos, impresión rápida, ortografía, gramática, etc. Yo lo puedo habilitar o también lo puedo deshabilitar haciéndole un clic sobre los checks que estuvieran mostrándose. Voy a quitarlos todos para que podamos observar que prácticamente la barra de título está limpia. Vamos a verificar, desplegamos, y yo les recomiendo que debemos de tener habilitado para esto el archivo o el comando nuevo, el comando abrir, el comando guardar, el comando vista previa de impresión. Ortografía y gramática no es imprescindible, pero si vamos a trabajar con esas dos aplicaciones, ¿por qué no habilitarlas? Vamos a utilizar deshacer y rehacer. Estos son los comandos que deben de estar habilitados sí o sí dentro de nuestro entorno de trabajo del programa. Si deseamos habilitar más comandos, en la parte baja encontramos más comandos. Marcamos, cliqueamos y observamos que tenemos más elementos que se pueden habilitar y que nosotros podamos utilizarlos cuanto más conozcamos de las aplicaciones de este programa. Por el momento lo vamos a dejar de esta forma. Debajo de la barra de título encontramos las cintas de opciones. Las cintas de opciones son inicio, cinta de opción insertar, cinta de opción diseño de página. Para las versiones 2016 pueden tener el nombre de formato. Tenemos la cinta de opción referencias, cinta de opción correspondencia, cinta de opción revisar, vista y otras alternativas más que podemos instalarlas. Para nuestro caso vamos hacia la cinta de opción inicio. La estructura, como debe de conocerse, es: la cinta de opción inicio contiene grupos. El grupo portapapeles, por ejemplo, el grupo fuente, el grupo párrafo, el grupo estilos, el grupo edición. Como sabemos que son grupos? Porque están separados por divisiones de líneas que estamos observándolo como están colocados. Por ejemplo, el grupo fuente tiene comandos: el comando negrita o la herramienta negrita,
el comando cursiva y así sucesivamente. ¿Cómo sabemos los nombres de cada uno de estos comandos? Basta posar sobre cada comando para poder observar el nombre a través de una etiqueta que dice agrandar fuente. ¿Y qué es lo que hace agrandar fuente? Aumenta el tamaño de la fuente. Es una descripción de cada comando. Entonces simplemente necesitamos nosotros verificar qué comandos se encuentran en cada cinta de opción para que podamos hacer un reconocimiento y recordamiento de toda la interfaz. Lo más importante que tenemos son las cintas de opciones. ¿Por qué? Porque en esta parte se encuentran todas y absolutamente todos los comandos que vamos a trabajar. Debajo de la cinta de opción encontramos la regla. Esta regla me permite medir y saber cuál es la dimensión de mi espacio de trabajo. ¿Cómo habilitamos la regla? Quizá de repente está oculta. Debemos de ingresar a la alternativa vista, que en este caso es cinta de opción vista, grupo, alternativa mostrar, grupo mostrar, casilla de verificación, que es ese recuadro que observan que está marcado, casilla de verificación del comando regla. Si yo marco o desmarco, se habilita o se deshabilita. Es la única opción para que nosotros podamos tener habilitado y es necesario que lo tengamos de esa forma. Más abajo encontramos nuestro espacio de trabajo, la hoja de trabajo, que tiene una medida. Donde lo encontramos, vamos para diseño de página y encontraremos el tamaño. El tamaño que actualmente tenemos configurado es de A4 y tienes la medida correspondiente. En la hoja de trabajo encontramos una línea parpadeante. Esta línea se denomina punto de inserción. A partir de ello, yo puedo escribir. Si mi punto de inserción está en la parte superior, yo debo de escribir y solamente va a aparecer los textos que quisiera escribir dentro de este punto de inserción o a partir de este punto de inserción. Encontramos más abajo la barra de estado. En la barra de estado tenemos estadísticas. Actualmente me encuentro en la página 1 de una página. Yo puedo generar con control enter una segunda página y observo que estoy ahora en la página 2 de 2. Pero si me pongo en la página 1, observo que tengo una estadística que me encuentro en la página 1 de 1. ¿Cuántas palabras se han creado? 0 palabras. Vamos a generar la función run, que es un comando que podemos utilizar para poder generar texto, y observamos que ahora tenemos 397 palabras. 397 palabras que se han insertado de forma automática. ¿Ok? De esta forma nosotros podemos verificar que en la barra de estado encontramos muchas herramientas. Hay muchas que están ocultas en la barra de estado y las mostramos botón secundario buscando todas las alternativas que se han puesto. Observamos número de página, observamos contar página, que es lo que estamos viendo, estamos observando el idioma, es decir, todas las alternativas que podemos trabajar están en esta parte, ¿correcto? De esa forma estamos verificando el entorno o la interfaz de nuestro programa. Para finalizar, hacia el lado derecho, en la parte inferior en la barra de estado, encontramos las visualizaciones. La primera visualización es de diseño de impresión, que es la que vemos como una hoja de trabajo. La segunda visualización es de pantalla completa, que es básicamente para lectura. Lo voy a cerrar desde esta parte superior. Y la tercera es de diseño web, que tiene la estructura para una página web. De todas ellas, la primera opción es la que vamos a trabajar siempre. Hacia un costado encontramos el zoom, que yo puedo minimizar o puedo maximizar progresivamente. Y si quiero hacer uso de rolear, que es control ruedita, podemos acercar y alejar rápidamente los documentos que se han insertado y podamos trabajar con la comodidad del caso. Esto corresponde entonces la primera clase de las 2 primeras horas relacionados a la conformación, a los integrantes o a las partes
del programa. Esto es el entorno, es sinónimo de interfaz, y lo que necesitamos es ir verificando qué herramientas cuenta para que podamos recordarlo y cuando ingresemos a hacer cada ejercicio o aplicación podamos desarrollarlo de la mejor manera.